¿Qué tal? Muy buenos días o tardes, según desde donde nos acompañen. Yo soy Quetzali Rosas, codirectora de Factual, y para mí es un gran honor estar presentando el día de hoy este taller de Pinpoint con José Haynes. Es nuestro tercer taller de este 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo que ya tuvimos la semana pasada, nuestra primera semana virtual, y esta semana es la segunda con actividades híbridas, tanto virtuales como presenciales. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy ese taller lo va a dictar José Haynes. Él es periodista de Córdoba, en Argentina. Ha hecho periodismo digital y gráfico y también es Teaching Fellow de Google News Lab. Y pues bueno, le cedo toda la palabra para que pueda arrancar el taller. Adelante, José, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Quetzalí, por la presentación. También muy agradecido a todos aquellos que están del otro lado. No los puedo ver porque estoy compartiendo pantalla, pero para mí es un placer muy grande participar de este foro, así que hago extensivo el agradecimiento bueno, a Factual y a distintas latitudes. Como les adelantó Quetzalí, vamos a estar hablando un poco de Pinpoint, que es una herramienta del Journal Studio de Google, pero antes me gustaría hacer dos introducciones. La primera tiene que ver con mi trabajo y qué es el trabajo que hacemos en la Google News Initiative, y también hacer una previa de inteligencia artificial aplicada al periodismo, porque nos va a ayudar a comprender mejor el uso de Pinpoint, digamos, su manera en la que utiliza el machine learning, la inteligencia artificial, para poder procesar un gran volumen de datos. Pero me estoy adelantando un poquito, eso es simplemente un spoiler de todas las funcionalidades que tiene esta herramienta, ¿no? Que es relativamente nueva, no tiene mucho tiempo y creemos que tiene mucha potencialidad, principalmente para el periodismo de investigación, pero también tiene muchos usos interesantes en otras ramas periodísticas, académicas y de la comunicación. Como bien adelantaba Quetzalí, yo me llamo José Haynes, trabajo como Teaching Fellow de GNI, pero durante muchos años también trabajé en periodismo gráfico, periodismo digital, en diferentes medios de comunicación. Trabajé como editor en un periódico de Córdoba que se llama La Voz del Interior, aquí en Argentina. Entonces, para mí, esta oportunidad de compartir con ustedes el uso de algunas herramientas, pero también conocer las realidades de las redacciones en la región me sirve mucho para intentar comprender en qué momento se encuentra el periodismo latinoamericano y ver de qué manera podemos mejorarlo, ¿no? Y esa creo que es una de las grandes metas, uno de los grandes propósitos de Google News Initiative, que no es más que el esfuerzo de Google por construir un futuro más fuerte para el periodismo. Entiendo que dicho de esta manera quizás suena un poco general, un poco abstracto, pero GNI tiene tres grandes pilares para enfocarse en la construcción de un futuro más promisorio del periodismo en todo el mundo. Y esos tres pilares, esos tres ejes, son los que están viendo en pantalla, que implican elevar y fortalecer el periodismo de calidad, que eso, digamos, es a lo que nos dedicamos los Teaching Fellows alrededor del mundo, pero también implica desarrollar modelos de negocio para poder hacer crecimiento, generar crecimiento sostenible de los proyectos periodísticos para que puedan mantenerse en el tiempo. Entendemos que el periodismo digital, entre tantos otros desafíos que enfrenta, es el de la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Y también está la innovación tecnológica, de qué manera puede la tecnología empoderar a las redacciones, a las organizaciones de noticias, para que los periodistas puedan maximizar sus propias virtudes y quizás delegar otras cuestiones que en nuestra época ya se pueden realizar de maneras mucho más sencillas gracias a la tecnología. Y de hecho, en un ratito voy a profundizar un poquito más con eso. Si están interesadas en conocer un poco más de estas herramientas, yo los invito a ingresar a la URL que están viendo allí en pantalla, que es g.co/newstraining, y ahí van a encontrar cursos gratuitos online para realizar a su propio ritmo de distintas herramientas con las que cuenta Google a nivel periodístico. Dicho esto, me parece que
me parece bien aclarar que muchas de las herramientas que vamos a estar viendo en esta capacitación, muchos de los links, yo se los voy a compartir al final de nuestro encuentro. Esto lo digo simplemente para que se queden tranquilos, no hay necesidad de estar anotando todo. Obviamente que lo pueden hacer si quieren, pero yo luego les voy a compartir un archivo con todos los links de las herramientas. También si tienen alguna pregunta para hacer, por favor déjenla allí en el chat, seguramente que Quetzalí ahí me la leerá. También vamos a dejar hacia el final una parte de algunos minutos para algunas consultas que puedan realizar. Así que en ese sentido me gustaría que fuera un poco un ida y vuelta para poder charlar con ustedes y me cuenten cómo ven este tipo de herramientas. Les decía que Pinpoint es una de las herramientas que tiene el Journal Studio de Google, que reúne varias herramientas muy útiles para el ejercicio periodístico cotidiano. Aquí estamos viendo simplemente algunas de ellas, por ejemplo, Google Trends, que nos sirve para conocer las tendencias de búsqueda en una región determinada. Tenemos Flourish, por ejemplo, que nos sirve para la visualización de datos de una manera muy completa, pero a la vez muy sencilla, porque podemos hacer infografías interactivas, gráficos que nos muestran datos en movimiento, sin necesidad de ser ni diseñadores gráficos ni programadores, ¿no? También tenemos el Fact Check Explorer, que es un explorador que tiene Google, digamos, un buscador dentro de Google que indexa sitios de fact-checking, programas de protección avanzada y un largo etcétera, más que interesante para que los periodistas y las periodistas puedan conocer un poco más sobre el mundo de las herramientas periodísticas con las que cuenta Google. Pero les había adelantado que me gustaría que como primera instancia hablemos de la inteligencia artificial y más concretamente de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Porque, digamos, es como una especie de tópico de moda, la inteligencia artificial, ya desde hace algunos años. Todas las semanas aparecen noticias relacionadas con la inteligencia artificial y me parece que nosotros como periodistas ya deberíamos empezar primero a preguntarnos cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial cuando la aplicamos en nuestros oficios, ¿no? Más allá de todas estas discusiones muy interesantes y válidas con respecto a las cuestiones éticas. Pero en una primera aproximación, yo les propongo que pensemos el uso de la inteligencia artificial en el periodismo en base a estos 3 puntos que están tomados de un informe que publicó la Fundación Gao a fines del año pasado, con algunos ejemplos de uso de inteligencia artificial en el periodismo, entre los cuales estaba incluido Pinpoint, ¿no? Pero lo que planteaba este artículo, creo yo, que como para extraerlo y concentrarlo al momento de hablar de inteligencia artificial, es que nos posibilita cuestiones como, por ejemplo, la automatización de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás las tareas más rutinarias que tiene el periodista, las tareas más automáticas, menos desafiantes, más tediosas, me atrevería a decir, ya las puede realizar una máquina. Ya no hay necesidad que la hagan los periodistas. ¿Esto quiere decir que las máquinas le van a quitar el trabajo a los periodistas? De ninguna manera, y yo creo que eso no va a ocurrir ni siquiera en el mediano plazo. Es simplemente pensar de qué manera nosotros podríamos delegar esas tareas rutinarias a las máquinas para que nosotros podamos aplicar nuestra creatividad en el periodismo, que son cosas muchísimo más difíciles para que replique una máquina. Pero hay cuestiones como la carga de datos o las desgrabaciones que ya las pueden realizar software sin necesidad que nosotros perdamos tiempo con eso. Eso sería como una primera aproximación, la de automatizar procesos. Cuando hablamos de aumento de capacidades, quiere decir que nos da la posibilidad la inteligencia artificial de realizar tareas como, por ejemplo, el procesamiento de datos, que a nosotros nos llevaría muchísimo tiempo, y en ese aspecto nos ahorraría mucho más tiempo y nos aumenta las capacidades porque hay tareas que incluso para nosotros no podríamos hacer por nuestra propia capacidad al momento del análisis de datos y sí ya la puede hacer una inteligencia artificial. Pongo un ejemplo muy básico simplemente para que pisemos terreno seguro. Las calculadoras no hace que nosotros dejemos automáticamente de realizar cálculos numéricos y fórmulas, pero sí nos ahorra muchísimo tiempo. Y en ese sentido, la inteligencia artificial aplicada a algo tan humanístico como el periodismo nos da la posibilidad de delegar esas cuestiones y de aumentar nuestras propias capacidades cuando estamos aliadas a esta tecnología. Cuando yo recuerdo uno
de las primeras veces que escuché hablar de inteligencia artificial estaba vinculada a década del 90, segunda mitad de la década de 1990, que se hablaba de cuando la computadora Deep Blue venció a Garry Kasparov, ¿no? En esa partida de ajedrez. Y bueno, fue un punto de quiebra en la historia de la humanidad porque decían, bueno, una máquina le gana al campeón del mundo de ajedrez. Y más allá de ese impacto que le generó al planeta esta idea de las máquinas ya tienen una mayor inteligencia, con el tiempo Kasparov comprendió que si él se aliaba a las posibilidades que le daba la tecnología, se abría un campo completamente nuevo. Y eso está directamente vinculado con ese tercer punto, que es el de las nuevas habilidades, que es decir, Kasparov con el correr del tiempo se dio cuenta de que debía aliarse a la tecnología, en este caso a las computadoras, a los procesamientos que permitían a una computadora jugar al ajedrez, e inventó lo que se conoció como el ajedrez centauro o el ajedrez combinado, depende de cuál sea la traducción, que permite un juego nuevo, que es el hombre y la máquina versus hombre y la máquina, toda la creatividad de una persona humana con el poder, la capacidad de procesamiento de una computadora. Entonces eso genera unas nuevas habilidades, en este caso en un juego de mesa como el ajedrez, pero en el periodismo simplemente al día de hoy ya podemos imaginar todas estas nuevas habilidades que nos posibilitaría la inteligencia artificial. Hay una frase que se le adjudican a Marshall McLuhan, que si mal no recuerdo es de él, ahora no estoy seguro, pero sé que está citada en uno de sus libros, que él lo que dice es, primero nosotros moldeamos a las herramientas y luego son las herramientas las que nos moldean a nosotros. Es decir, una vez que se inventa una tecnología, se inventa una herramienta, es la propia herramienta la que nos da pautas de qué otras cosas se podrían hacer que antes no existían. Yo creo que el periodismo realizado con el lenguaje o los formatos de las redes sociales es un ejemplo muy concreto. Hoy hablamos de contar historias a través de videos verticales, que eso es algo que tal vez hace 10 años no se discutía, pero hoy con las posibilidades que nos dan, no sé, las historias de Instagram o quizás los videos de TikTok y ese tipo de cosas, sé que en este foro de hecho va a haber una charla sobre cómo hacer periodismo en TikTok, que es algo que 5 o 6 años atrás era impensado el concepto de hacer periodismo en TikTok, pero ya las nuevas herramientas, los nuevos lenguajes nos posibilitan nuevas habilidades. Entonces, ahí ya tenemos como una buena aproximación a este vínculo, a esta manera de relacionar la inteligencia artificial con el periodismo. Les comparto esta frase de Emilia Díaz-Truc, que es la editora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, personas, por ejemplo, este consorcio estuvo a cargo de la investigación de los Panama Papers, de los Pandora Papers, etcétera, que ya hablaba, cuando fue lo de los Panama Papers, año 2016, ella decía lo siguiente: cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo, muchos piensan que recurrimos a la ayuda de un robot. No es así, aunque también tiene algo que ver. Se trata de herramientas creadas para ayudar a encontrar datos que de otra manera no podríamos hacerlo por el gran volumen. Y para eso necesitamos enseñar a las computadoras a buscar lo que deseamos encontrar. A mí me gusta esta idea de Emilia Díaz-Truc, primero porque es bastante propositiva, no tiene una mirada apocalíptica del uso de la inteligencia artificial, pero por otro también porque está muy vinculado a esto que yo les hablaba hace un ratito, del aumento de nuestras propias habilidades, que gracias a la inteligencia artificial tenemos la posibilidad de procesar datos que hacerlo de manera manual nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo. Ahí estoy viendo que hay muchas preguntas. Ahí estoy viendo en realidad que son saludos. Estoy viendo el chat. Un gran saludo para todos y todas. Les recuerdo a los que se sumaron en los últimos minutos que pueden dejar allí preguntas. Y bueno, Quetzalí seguramente luego me las lee, así podemos conversar sobre este tema. Pero bueno, estábamos en una primera aproximación del uso de inteligencia artificial en periodismo. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos de aplicaciones, tanto para el periodismo como para otras actividades. Acá tenemos un caso que es un algoritmo que se llama Funes, que fue desarrollado por Ojo Público, que es un sitio de periodismo de investigación peruano, que lo que hizo Funes fue
digamos, lo que hizo Ojo Público en realidad fue desarrollar su propia herramienta de inteligencia artificial para facilitar el análisis de datos en busca de posibles casos de corrupción a partir de nombres de empresas o nombres de funcionarios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fue un trabajo que demandó un equipo multidisciplinario de gente que involucra desde luego a periodistas de investigación, pero también a periodistas de datos, programadores, periodistas orientados hacia la estadística, científicos sociales, bueno, un largo etcétera, para crear este algoritmo que utiliza indicadores de riesgo para encontrar posibles rastros de corrupción en contrataciones públicas. Esto es, el algoritmo, una vez que nosotros escribimos el nombre allí en la barra de búsqueda, el algoritmo identifica las relaciones políticas y financieras de ese nombre de empresa o de ese apellido, y a partir de allí nos arroja un score, digamos, una probabilidad de riesgo que nos indica en qué contratos hay más chances de encontrar corrupción. Funes nos determina si es un contrato fraudulento, un caso, digamos, un contrato corrupto. No, nos indica, eso en todo caso lo determina el periodista con una investigación posterior, pero sí nos indica una probabilidad de corrupción por los lazos que tiene ese nombre con otras entidades dentro del ecosistema del ámbito privado y el ámbito público de Perú. ¿A qué voy con esto? Funes lo que hace es tomar una gran cantidad de información, que no es más ni nada menos que todo el archivo histórico que tiene Ojo Público, aplicado a la inteligencia artificial en el uso de este algoritmo que se llama Funes. De hecho, se llama Funes, fue bautizado de esa manera porque está inspirado en un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Para aquellos que no lo hayan leído, es un cuento, uno de los cuentos más célebres de Jorge Luis Borges. El protagonista de este relato es un personaje llamado Funes que tiene la desdicha y a la vez la maldición de tener una memoria perfecta, de tener una memoria completa. Esto quiere decir que cuando quiere recordar un día, le lleva 24 horas recordar ese día porque lo recuerda de manera total, con todos los detalles, y le lleva justamente un día completo. Entonces, al Funes, el propósito de Funes es poder tener esa memoria que quizás el periodista humano no tiene porque se le pueden pasar algunas cosas. Y acá ya tenemos digamos, un ejemplo muy concreto aquí en Latinoamérica de lo que podríamos llamar el periodismo centauro, el trabajo periodístico junto con la inteligencia artificial. Después, otro ejemplo que muy probablemente ustedes ya hayan sentido nombrar, que son las inteligencias artificiales que redactan artículos y que tanto dilema ético plantea, con justa razón, porque uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué será de la vida de los redactores si hoy a la información la escriben las inteligencias artificiales? Y la respuesta, o uno de los ejemplos que podríamos pensar, es el que estamos viendo en pantalla, que es Radar, que bueno, es la sigla para Reporters and Data Robots, que fue desarrollado por la agencia de prensa del Reino Unido con apoyo de Google, que lo que hace es generar con inteligencia artificial miles de piezas periodísticas para medios regionales. Y lo que hacen los medios, digamos, si lo pensamos, por ejemplo, como el servicio que nos provee una agencia de noticias, cada medio tiene la posibilidad de publicar ese artículo, ese texto generado por inteligencia artificial, tal cual nos llega, o bien podemos utilizarlo como una primera versión para que luego sea un redactor o un editor el que lo enriquezca con mayor información, con otro tipo de prosa, y así publicarlo. Y en este último punto me gusta detenerme, porque si uno lo piensa de manera de que hay algo que el periodista o redactor, el reportero puede hacer, que no lo hace la inteligencia artificial, es ofrecer un punto de vista que sea profundamente humano, porque la inteligencia artificial de momento, los artículos que puede escribir son a partir de datos muy concretos. Y lo que tiende a desaparecer y tiende a utilizarse cada vez menos es un tipo de texto periodístico que sea plano, completamente desapasionado y simplemente con información de rigor. Por ejemplo, un resultado deportivo, ya hay inteligencia artificial que lo puede determinar,
porque es un dato concreto, es un dato neutral, pero el análisis del partido, eso todavía queda en manos de los periodistas humanos, en este caso los periodistas especializados en deportes. Entonces, tenemos Funes, tenemos Radar como dos ejemplos de alianzas entre el periodismo de investigación y el periodismo de noticias diarias en el uso de la inteligencia artificial. Y hay, digamos, un segundo elemento que necesitamos tener en cuenta al momento de pensar inteligencia artificial, es lo que se conoce como machine learning, ¿no? Una definición muy concreta, una definición muy simple para plantear del machine learning es hablar, esto está tomado de su entrada en Wikipedia, que habla de que el aprendizaje automático o machine learning es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y mediante el uso de datos. En este punto, es interesante tener en cuenta de qué manera puede aprender una computadora a partir de la carga de datos. Y a medida que mayores datos se les carguen, más va a tener en cuenta y va a ir perfeccionando el desempeño para el que fue creada esa tecnología, esa inteligencia artificial. No es que tiene digamos, un aprendizaje de todas las cuestiones, sino de ese punto en concreto. Si lo pensamos a nivel cerebral, esto sería una línea en contraposición a una esfera, digamos. Es algo muy específico lo que aprende, entre comillas, el machine learning. Acá tenemos un chiste, digamos, un humor gráfico a partir del uso de inteligencia artificial que lo tomé de una cuenta que se llama We Code in Python, que lo que hace, bueno, muestra como si fuera un bebé la inteligencia artificial que aprende, digamos, de que le indican quién es el padre y la inteligencia artificial detecta únicamente una zona concreta y la empieza a ver replicada en otros lugares. Esto es simplemente una humorada para tener en cuenta al momento de pensar el uso del machine learning. Después tenemos otras implementaciones, esta vinculada un poco a lo que hablábamos hace un rato de Gary Kasparov y Deep Blue. Hay un documental de Netflix que es muy interesante, ya tiene algunos años, no sé si alguno de ustedes lo vio, yo se lo recomiendo, se llama AlphaGo, que nos muestra cómo funciona una tecnología que se llama, es un proyecto en realidad que se llama DeepMind, a través del Machine Learning. En este caso es un programa que aprende a jugar Go, que es un juego de mesa oriental que ya tiene miles de años y tiene mucha más complejidad que el ajedrez. Y lo que te muestra el documental es cuando esta máquina vence a Lee Sedol, que es la persona que están viendo a la derecha en la fotografía, que es no solamente el campeón mundial, sino era considerado uno de los mejores jugadores de Go de toda la historia. Repito, es un juego que tiene miles de años y DeepMind fue contemporáneo a uno de los mejores jugadores de Go de la historia. Entonces, este documental nos muestra cómo le consigue ganar esta inteligencia artificial a Lee Sedol y jugaron 5 partidas y ganó 4 de 5. Entonces, ¿cómo funciona AlphaGo, este programa? Los desarrolladores le cargaron las reglas del juego de Go y también una base de datos con miles y miles de partidas de Go, digamos, jugadas tanto por profesionales como por jugadores amateurs. Entonces, lo que hizo AlphaGo, comenzó a jugar contra otros humanos y a la hora de realizar cualquier movimiento en el tablero, lo que hacía era tomar decisiones como toman las decisiones las inteligencias artificiales. Esto es, analizando algunas de las opciones posibles, muchos movimientos futuros para cada una de esas opciones y todas las posibilidades que le daba ganar con cada una de esas posibilidades. Y a partir de ahí, finalmente volvía sobre sus pasos y elegía la mejor opción basándose en esa experiencia, en esa proyección. Es un documental que a mí me resultó muy interesante de ver, pero también tiene, por la forma, por su propia narrativa, que entendemos que tiene que tener impacto, tiene que ser llamativa para atraer al algoritmo de Netflix, pero digamos, su narrativa entiendo que replica, ¿no?, esta idea de que la máquina vence al humano, una cosa medio que desde la época de Terminator nos da un poco de escozor. Pero hay que entender que no es
si no lo pensamos en estos términos, en esta batalla dialéctica entre la máquina y el humano, sino de qué manera la inteligencia artificial y el machine learning nos puede ayudar a mejorar nuestras vidas, cambia completamente la narrativa. En este caso estamos hablando de un juego de mesa, pero el uso de machine learning en, digamos, en ámbitos como para analizar el tránsito, para la medicina, de qué manera podría predecirnos a través de sus análisis previos enfermedades y poder tratarlas de maneras mucho más tempranas que el ojo humano, que el ojo del médico, digamos, usar la inteligencia artificial junto con todos los conocimientos de los médicos y toda la sensibilidad y la humanidad y la empatía que tienen los médicos, va a lograr avances muy significativos en los próximos años. Entonces, estos son apenas como algunas aproximaciones que tenemos a la inteligencia artificial y al machine learning. En Google trabaja mucho, tiene muchos proyectos de inteligencia artificial. Ahora me gustaría mostrarles uno de ellos, que se llama Quick Draw, o escribe rápido, o mejor dicho, no es escribe, sino dibuja rápido, que es un ejemplo bastante lúdico del funcionamiento del machine learning en una suerte de juego estilo Pictionary, porque el propósito de esta herramienta es pedirte que dibujes algo y que mientras uno la dibuja, esa inteligencia artificial intente adivinar qué es lo que estamos dibujando. Se los quiero mostrar, lo tengo aquí compartido en otra pantalla, ahí dejo de compartir esta y, y les comparto, a ver si... A ver, ustedes me dirán si se ve bien. Ahora no estamos viendo nada, José. Bien, gracias por avisar. Ahí está, ahí se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, les decía, ahora sí. Como pueden ver, dice corre, dibuja. Se pregunta, ¿puede una red neuronal reconocer tus dibujos? Añade tus dibujos al conjunto de datos de dibujos más grandes del mundo, compartido públicamente para ayudarnos con la investigación sobre el aprendizaje automático. Entonces nosotros vamos a empezar a dibujar. Viene la parte de la presentación en la que yo me auto-humillo, me humillo en público porque soy pésimo ilustrando. Imagínense que lo tengo que hacer con el mousepad, pero esto todo sea por hacer entender un poco lo que a nivel de abstracción es un poco más complicado de explicar, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo menos de 20 segundos para dibujar un círculo, yo lo había entendido, entonces tengo estos 20 segundos y empiezo a dibujar. Ahí está un círculo, ahora me toca un elefante, un poco más complicado. Ya van a ver cómo entiende un dibujo tan malo que entendió que es un elefante. Ahora en unos minutos, ahora me toca dibujar unos pantalones. Un monopatín. Por ahí. Ahí evidentemente no lo comprendió. Ahora un codo, ese no me lo adivinó. Este es mucho más sencillo. Un martillo, vamos a ver qué tal nos sale esto. Ya creo que esta es mi última opción. Hacha. A esta parte quería llegar. Me dice, nuestra red neuronal ha adivinado 5 de tus dibujos, pero ha visto otra cosa en uno de ellos, selecciona uno para saber qué ha reconocido. Vamos a poner el ejemplo del elefante para ver cómo hizo para adivinar un dibujo tan espantoso y entender el elefante. ¿Cómo hizo? Porque se basa en todos los dibujos previos, ¿no? Nos vamos, elegimos aquí, y dice, también ha pensado que tu dibujo se parecía a un perro, obviamente el elefante, y a un camello. Como, mientras yo lo dibujaba me estaba diciendo que se parecía. ¿Cómo ha sabido reconocer elefante? Lo ha aprendido viendo estos dibujos de otros usuarios, y bueno, muchos usuarios utilizaron como la misma lógica, darle mucha entidad a la trompa y poder aprender
Si se fijan, bueno, hay dibujos mucho mejores que el mío, que era mucho más fácil. Yo la verdad se la puse bastante difícil, pero me gustaría mostrarles que en el monopatín dice que me lo reconoce una opción más parecida como una cama, una lámpara de araña, unos patines, cómo debería ser un monopatín. Bueno, nosotros en Argentina le llamamos skate o patineta, no le decimos monopatín, esto es por una traducción en otro tipo de castellano, pero bueno, si me hubiera pedido patineta probablemente hubiera dibujado algo más parecido a esto. Esto es simplemente para mostrarles de una forma bastante divertida, bastante lúdica, esta idea de Pictionary versión Machine Learning. Ahora continuamos con nuestra presentación. Ahí vuelvo a compartirla. Les pido disculpas porque estoy con muchas pestañas abiertas, pero ahí vuelvo a compartir. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía entonces, ahí tenemos un ejemplo de una suerte de Pictionary, pero también tenemos otro como Perspective, que también fue desarrollado por Google junto con Jigsaw, que en este caso lo que hace el Machine Learning es tomar una base de datos de muchas palabras, muchas frases y de muchas personas distintas para medir la toxicidad de un mensaje, de acuerdo al uso de palabras que hagamos, de acuerdo a lo que decimos, de acuerdo a nuestro uso, por ejemplo, de signos de exclamación, nos da un porcentaje del 0 al 100 de cuán tóxico es nuestro mensaje. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, evidentemente, como una primera medida, a mí me nace a nivel periodístico pensarlo para analizar el discurso de un funcionario, por ejemplo, o de un candidato, para medir por qué genera tantas interacciones, tanto engagement, y medir si eso tiene una correlación directa con su nivel de toxicidad. Pero también hay otros propósitos, hay otros usos de una herramienta como Perspective que nos serviría a nosotros mismos para medir cuán tóxico es nuestro mensaje. Y esto no tiene un propósito como para pasteurizar todos los mensajes, sino justamente evitar el ruido en el discurso público y que primen las ideas por encima de las agresiones o de cuestiones que son netamente emocionales, ¿no? Entonces, aquí es como una buena herramienta para pensar en el uso del Machine Learning, que aprenda, digamos, a partir de la carga, aprenda a cómo detectar porcentajes de toxicidad en los discursos. Y hay otro ejemplo, este fue desarrollado de manera independiente por un grupo de 3 programadores, que se llama Dear Diary. Todos estos links les remarco que van a estar en el archivo al final, que a mí me parece fascinante, porque así como en Perspective uno escribe algo y nos determina el nivel de toxicidad de ese mensaje, lo que hace Dear Diary es juega con la idea del diario, pero del diario íntimo, esos que escribíamos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, que contábamos las cosas que nos habían ocurrido durante el día. Y lo que hace Dear Diary también interpreta el tipo de mensaje que estamos diciendo, si es un mensaje alegre, si es un mensaje triste, si es un mensaje eufórico, y en tiempo real, mientras escribimos, nos va creando música de piano acorde a ese estado emocional. Ganó un premio muy importante este proyecto, porque también abre posibilidades muy interesantes para pensar, ok, se podría, digamos, podríamos empezar a crear música a partir de este tipo de interpretaciones, es decir, esto es música de piano, y podríamos decir, ok, más allá de la notación tradicional de la música, de la forma de escribir música tradicional, también podríamos pensar cómo nuestras propias palabras vienen cargadas de música. En un sentido, digamos, la metáfora se transforma aquí en algo bastante concreto y bastante real. Por eso a mí siempre me gusta hablar de este ejemplo como Dear Diary, porque tiene una manera bastante artística de mostrarnos el uso de la inteligencia artificial. Ahora sí, ya metiéndonos en el análisis periodístico de la inteligencia artificial y qué usos le podríamos dar, me gustaría volver al ejemplo que mencionaba hace un rato de los Pandora Papers, ¿no? Que, como ustedes bien sabrán, hace algunas semanas, bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó este informe, que es una de las mayores filtraciones de documentos en la historia. Son casi 12 millones de documentos que revelan
información muy importante y muy sensible como elusión fiscal de parte de personas muy importantes, riquezas ocultas, lavado de dinero, todos estos saltos de algunas personas para evitar aparecer en sociedades offshore y ese tipo de cuestiones. Y bueno, fue un trabajo monumental a cargo de más de 600 periodistas, estuvieron involucrados periodistas de más de 100 países, es decir, fue un trabajo verdaderamente monumental. Y también, digamos, más allá del análisis de los datos, es importante entender que si nosotros hubiéramos sido parte de esta investigación, todo el tiempo necesitamos pensar de toda esta información que yo encuentro, cuál es la relevante para la opinión pública de mi país. Por ejemplo, sabrán ustedes que en el caso de Chile, Sebastián Piñera apareció mencionado muchas veces. En Argentina, Argentina creo que fue el tercer país con mayor cantidad de involucrados. Hubo futbolistas, artistas, cantantes, bueno, celebridades de toda índole que aparecían en estos Pandora Papers. Entonces, sería interesante pensar que si nosotros nos tocara una posibilidad de esta manera, una filtración, no digamos de 12 millones de documentos, porque estaríamos varias vidas analizándolo, pero sí, si llega a nuestras manos una información muy importante, por ejemplo, un expediente judicial que tiene 3.000, 4.000 páginas, y tuviéramos que encontrar rápidamente información relevante, que sabemos que está allí, pero nos llevaría muchísimo tiempo leer tanto material, ¿cómo podríamos hacer nosotros solos o con un equipo mucho más pequeño y sin tantos recursos? ¿Cómo podríamos hacer para analizar semejante volumen de información? Y acá sí ya entra en juego un programa, digamos, una herramienta como Pinpoint, que es, digamos, en líneas generales, es una herramienta para la investigación, es un motor de búsqueda y de reconocimiento óptico de caracteres a partir de los documentos que nosotros cargamos en nuestras propias colecciones. Pinpoint, como les decía al comienzo, es una de las herramientas con las que cuenta el Journal Studio, entre muchas otras herramientas que involucran tendencias de búsqueda, seguridad informática o visualización de datos, pero lo que distingue a Pinpoint es justamente este uso muy avanzado de inteligencia artificial y machine learning para ayudar a los periodistas a analizar muchas clases de documentos. Eso nos permite una búsqueda muy rápida y un filtro de esa información, distintos filtros. Ya vamos a ir a ese punto. Pero yo les decía, cargar miles de documentos y archivos distintos. ¿Qué tipo de archivos? Porque no es que uno pueda cargar cualquier cosa. Pinpoint soporta, digamos, nuestras colecciones de documentos a las que cargamos en Pinpoint, nos soporta tres grandes clases de archivos. Por un lado están los archivos de texto, que soporta todos los tipos de archivos más comunes de texto, PDF, docs, textos planos, es decir, los TXT, presentaciones, emails. Si nosotros encontramos información importante en un email, podríamos descargarlo y cargarlo a nuestra colección de documentos. Podríamos utilizar, por ejemplo, páginas web completas, las descargamos en HTML y las cargamos a nuestra colección de Pinpoint. Ese es como el primer gran grupo de archivos. El segundo son los archivos de imágenes. Nuevamente soporta los más comunes, JPG, BMP, GIF, PNG. Y finalmente, el otro gran grupo de documentos que soporta son los archivos de audio. Y esto es particularmente interesante para aquellos que trabajen mucho con audio, ¿no? Soporta MP3, WMA, WAVs, FLAC. En el caso de aquellos que hayan trabajado en edición de audio, alguna vez sabrán que los FLAC tienen como una mejor calidad de audio. Los audios de WhatsApp podríamos descargarlos y subirlos a Pinpoint. Entonces, una vez que nosotros cargamos en una colección de documentos toda esta información, lo que nos va a permitir hacer Pinpoint es lo que nosotros llamamos ver la foto completa. Esto es, los filtros de personas que salen mencionadas en esos documentos. Remarco esto, pueden ser documentos de texto, documentos de audio o documentos de imágenes. Si salen nombradas personas, nos las filtra. También las organizaciones que salen mencionadas y los lugares que salen mencionados. Con un ejemplo que vamos a ver ahora en un ratito, se va a comprender mejor. Pero algo importante que tiene Pinpoint, que me gustaría resaltarlo, es la cuestión de la privacidad.
Porque si nosotros cargamos allí documentos, es información sensible, seguramente, porque es probable que sea información que nosotros todavía estamos trabajando, tenemos en desarrollo y no queremos que sea pública, que esté a acceso a cualquiera, porque bueno, es información privada. Es importante comprender que cada colección, digamos, cada cuenta que nosotros abrimos en Pinpoint es privada. No puede acceder otra persona más que nosotros. Y eso aplica para nuestro espacio de trabajo dentro de Pinpoint, tanto como para las colecciones de documentos. Ahora bien, tiene una opción que es muy similar a Google Drive, que si nosotros quisiéramos compartir una de estas investigaciones, una de esta colección de documentos, con algún colega, por ejemplo, con el que estamos trabajando y que querramos mostrarle nuestros avances, podríamos hacerlo compartiendo esa colección, de la misma manera que ocurre con un Google Drive. Ahora sí me gustaría mostrarle el funcionamiento. Vamos a dejar de compartir esta presentación y paso directamente a compartirles Pinpoint. Voy a responder algunas preguntas que estoy viendo allí en el chat antes de mostrarle el uso de Pinpoint. Dice, si Perspective funciona en español. Sí, funciona en español, Andrea. Beatriz pregunta, ¿crees que Dear Diary pudiera ayudar para escoger la música adecuada en la musicalización de productos radiales? No, en este caso no, pero por una cuestión de que es un tipo de música muy, muy específica y muy chiquita, que es la música de piano únicamente. Pero si uno piensa de la manera en la que Spotify desarrolla las listas, yo creo que uno de los grandes avances, me estoy yendo un poquito de tema, Beatriz, pero la pregunta me encantó y yo soy un gran apasionado de la música. Spotify para mí inaugura la era de la música por estado de ánimo. Nosotros veníamos de una etapa en la que escuchábamos obras, escuchábamos discos, o en todo caso armábamos nuestras propias playlists con lo que nos gustaba, que es una tarea que han hecho los DJs durante muchos, muchos años. Y lo que hace Spotify es como masificar esta idea de música para cocinar, música para concentrarse, música para entrenar. Entonces, yo creo que esa pregunta de ayudarte a escoger música adecuada para un programa, por ejemplo, un programa de radio, es algo que ya se viene haciendo y lo vienen haciendo los algoritmos de forma muy, muy concreta. Hay perspectiva y prospectiva, son cosas diferentes, dice Joel, totalmente, absolutamente. Beatriz pregunta, ¿Pinpoint está expuesto a ataques de hackers? ¿Qué hacer en estos casos? Bien, cualquier página de Internet está expuesta a ataques de hackers, pero, digamos, el tipo de seguridad informática y de encriptado con el que trabaja es muy, muy seguro, así que pueden quedarse tranquilos en ese sentido. Acá Viviana pregunta, ¿Pinpoint puede detectar las tomas de pantalla hechas por las personas a las que se le comparte el documento u otros? A ver si entiendo la pregunta. Si uno, por ejemplo, hace una captura de pantalla de un texto y sube esa captura de pantalla, ese JPG, Pinpoint lo va a saber leer. Si esa fue la pregunta, la respuesta es sí. Catherine pregunta, ¿qué pasa con la seguridad de todos los documentos y notas de voz que se sube a Pinpoint? Si algún gobierno exige los archivos, ¿qué pasaría? Por supuesto, es muy buena la pregunta, Catherine, porque la privacidad definitivamente tiene que ser uno de los mayores valores que tiene la herramienta. Y con respecto a si algún gobierno exige los archivos, ¿qué pasaría? Eso depende mucho de el objetivo que tiene el medio de comunicación, la línea editorial que tiene el propio medio de comunicación que publica un informe en ese sentido. Es el medio el que decide mostrar o no. Esto es como cuando se habla de las fuentes en off, los medios preservan esa información porque saben que es una información sensible. Bueno, en este caso funcionaría de una manera similar. Pero digamos, a nivel filtración no se filtra eso porque, digamos, tiene privacidad, salvo que aquí, o sea, me gusta la pregunta de Beatriz, dice si está expuesta a los hackers. Bueno, ustedes sabrán que en el 90% de los casos de hackers son errores humanos los que ocurren, ¿no? Nosotros quizás podamos cometer un error de compartir sin querer una clave y eso permite a la persona, a otra persona, acceder a digamos, a nuestras propias colecciones de documentos, a nuestras propias casillas de correo. Por eso, una recomendación de seguridad informática básica es que tengan los 2 pasos de autentificación, que les envíen, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar en otro dispositivo, inclusive nosotros mismos, a nuestra cuenta de mail,
que nos envíe también un código a través de nuestros teléfonos móviles con SMS. Todas estas son cuestiones para tener en cuenta al momento de protegernos contra ataques externos, contra phishing, contra estafas. Estas son cosas de las que tenemos que estar muy atentos y ser muy escépticos. Aunque yo creo que todo periodista debe ser escéptico por naturaleza. Veo que Joel tiene la mano levantada. No sé si Joel quieres activar el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, ciudadanía. José, muchas gracias por tu información. Quiero mencionar algo en el sentido de que igual y no lo leíste, intuyo porque pues no lo has pronunciado. Con la inteligencia artificial podemos generar prospectiva, es decir, generar hipótesis. Es algo que yo he venido manejando desde que vengo investigando un tema, el antropoceno, causas, consecuencias y soluciones, desde 2014. Yo no me formé como periodista y es algo que no veo. O sea, el periodismo tradicional se sigue quedando en la nota, en la investigación, ¿no? Pero no hace escenarios. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar con otro? Pongo un ejemplo. Yo soy de México y aquí el narcotráfico en los 80 se acentuó mucho, ¿no? Hay un narcotraficante, no sé qué tan famoso sea en América, pero en México sí lo es, Caro Quintero, y él ya hablaba de lo que vivimos hoy día, que 80, 90, 2000, 40 años después, que es la guerra entre los cárteles. Aquí hay una carnicería tremenda y lo dejo ahí. En ese tiempo, Caro Quintero ya salió de la cárcel, lo andan buscando ahora, pero lo dijo ahora, él ya es una persona adulta y dice, eso que está pasando ahorita ya se veía desde que yo estaba. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Con inteligencia artificial podemos generar hipótesis? Gracias. Perfecto. Es muy buena la pregunta, Joel. Es interesante porque nos abre todo un nuevo panorama. ¿Y por qué lo digo esto? Seguramente estarás al tanto de lo que se conoce como el crecimiento exponencial de la tecnología o el avance exponencial. Esto quiere decir que cuestiones o adaptaciones de tecnologías que quizás en otra época llevaban décadas, en estos momentos se acorta esa brecha por justamente la adaptación exponencial, que es mucho más rápido todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial sí puede predecir de alguna manera escenarios futuros. Aclaro que esta es una visión muy, muy personal, pero porque el tema a mí me apasiona. Pero con las predicciones ocurre que hay que tener en cuenta muchísimas variables. Y como le decimos en Argentina, es muy fácil hablar con el diario del lunes. Cuando nosotros predecimos algo que luego ocurre, podemos ver hacia atrás y decir, bueno, nosotros lo dijimos 20 años atrás porque veíamos estas cuestiones, entonces a nosotros nos resultaba obvio que lo que iba a ocurrir iba a ser esto. De todas maneras, los avances nunca son tan lineales como los puede imaginar una persona, o como los puede imaginar, entre comillas, una inteligencia artificial. Y en ese aspecto hay muchos escenarios futuros posibles. Yo creo que un ejemplo muy bueno es las proyecciones que se hacía de los contagios de coronavirus en este último año y medio, casi 2 años, que hacían, bueno, si sigue este ritmo de esta manera, para el verano vamos a encontrarnos con una cantidad de casos enormes. Sin embargo, sí, el escenario es distinto y hay un ritmo de vacunación mayor, podemos predecir que los casos van a ir disminuyendo en un tipo de tiempo, de lapso temporal más acortado. Se hablaba al comienzo de la pandemia de cuánto haría falta para que ocurriera en alguna zona geográfica específica la famosa inmunidad de rebaño. Y al poco tiempo, por cómo se iba mutando el propio virus, decían, es prácticamente imposible lograr inmunidad de rebaño en el corto plazo. Eso nos va a llevar décadas probablemente, de aprender a convivir con el coronavirus. Y así, siempre hay muchos tipos de escenarios futuros posibles en los que la inteligencia artificial, o algunos usos, mejor dicho, algunos usos
específicos de la inteligencia artificial nos ofrecen algunas de estas visiones, pero no todas. Entonces es imposible de predecir eso. Hay algunos especialistas, hay un especialista en inteligencia artificial muy reconocido que se llama Raymond Kurzweil, que es famoso por predecir cuestiones que finalmente ocurrieron. De hecho, trabaja en Google, Kurzweil, y él plantea, entre muchas otras cuestiones, que para el 2030, bien digo 2030, sí faltan algo así como 10 años, ya se va a poder implementar lo que se conoce como Universal Basic Income, ¿no? La renta básica universal. Ahora bien, ¿cómo lo está analizando? ¿Qué tipo de análisis exponencial hace? ¿Y por qué sería completamente distinto pensar en una renta básica universal en Latinoamérica que en Europa? Y no tiene que ver únicamente con cuestiones de, ahí estoy leyendo de PIB, como dice Juan, sino también cuestiones culturales, de qué tan arraigado tiene una cultura, justamente la cultura del trabajo o no. Entonces, bueno, hay toda una serie de discusiones alrededor de estas predicciones que son verdaderamente fascinantes y que nos sirven como para ir pensando escenarios posibles o probables, pero no podemos, lo otro, digamos, podríamos profetizar en todo caso, y el tiempo será el que se encargue de desmentirnos o afirmar nuestras propias visiones. Pero bueno, es un tema muy complejo del que vamos a tener que hablar en los próximos años. Así que agradezco ahí la pregunta tuya, Joel. Continuamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, continuamos, así les muestro un poco el funcionamiento de Pinpoint. A ver si hay alguna otra pregunta por Adelante, allí. José, no hay otra pregunta. Ya revisé el chat. Excelente. Bueno, ahí comparto pantalla para mostrarles un poco el funcionamiento de Pinpoint. A ver. Ahora sí, ¿lo están viendo bien? Sí, estamos viendo. Excelente. Bueno, esto que están viendo aquí es mi espacio de trabajo de Pinpoint. Yo tengo configurado Google Chrome en inglés, pero está en castellano, Pinpoint. Aquí tengo algunos informes en los que yo he estado trabajando, pero me gustaría mostrarles esta parte de aquí abajo porque son investigaciones públicas que fueron curadas, colecciones de documentos curadas por el propio equipo de trabajo de Pinpoint para mostrar su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos el informe, digamos, las sources, ¿no? Las fuentes periodísticas de las que tomó Washington Post para publicar lo que se conoció como The Afghanistan Papers. Si se fijan acá, tenemos los documentos de texto y los documentos de audio, las entrevistas sobre las que se basó este informe. Remarco que estas son investigaciones cedidas por el Washington Post para que sean públicas y para que las tengamos la posibilidad de meternos y aprender de ellas y leer todos los documentos. Acá tenemos otro informe del Washington Post, tenemos del Big Local News, tenemos de Document Cloud. Bueno, hay como muchos documentos para navegar. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es las fuentes de la investigación del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En este caso fue agregado por propio Pinpoint. Me gusta porque, si se fijan en este número, son más de 30.000 documentos que si lo hubiera tenido que realizar una única persona, que fue lo que ocurrió en su momento, digamos, o un grupo de personas, sería mucho más complejo que analizarlo de la manera en la que lo analiza Pinpoint. Nosotros entramos a esta colección de documentos y nos van a aparecer, así se ve una colección de documentos, como lo están viendo allí en pantalla. Tenemos la posibilidad de elegir el documento que nosotros querramos, ¿no? Aquí tenemos esos 30.814, nos podemos ir hasta la página 309, tenemos muchísimo material. Y si nosotros, por ejemplo, estuviéramos buscando una frase que dijo alguien y que sabemos que está en esos documentos, podríamos buscarlo aquí en la barra de arriba, ponemos la frase y nos las busca en esos 30.000 documentos. Pero los filtros, que es esto que yo les comentaba hace un rato, es esto que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla, que aquí vemos las personas que están mencionadas, que fueron mencionadas, que aparecen mencionadas en estos 30.000 documentos,
en orden de cantidad de veces que son mencionados. Aquí, por ejemplo, lógicamente es John Fitzgerald Kennedy, la persona que más veces se la menciona, pero no es que aparece 18.110 veces, sino que aparece en 18.110 documentos de esos 30.000. Esto es importante remarcarlo porque probablemente el número final de las veces que aparece Kennedy sea muchísimo mayor. En segundo lugar tenemos a Lee Harvey Oswald, en tercer lugar Fidel Castro, en cuarto lugar Helen Gandhi, y así podremos pasar un buen rato viendo las personas que son mencionadas. Si estuviéramos buscando el dato de alguna persona en particular que sepamos que está mencionada en una colección de documentos así, la podríamos buscar de esta manera, ¿no? Y vamos a ver en la cantidad de documentos que es mencionada. Tenemos también, como les decía, las organizaciones, todas las organizaciones que son mencionadas, el Partido Comunista de China, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, la OTAN, etcétera, etcétera. Y finalmente los lugares, que pueden ser países o pueden ser ciudades, pueden ser regiones, estados. Aquí, bueno, aparecen muchísimos casos. Tenemos para un rato muy largo. Por ejemplo, en México aparece en 3.351 documentos. Nosotros cliqueamos en México y ya nos aparece aquí el filtro, y de esos 30.000 documentos nos van a aparecer únicamente los 3.343 en los que aparece mencionado México. Vamos a elegir uno al azar, y aquí encontramos un informe en el que dice que Lee Harvey Oswald hizo un viaje a México, ¿no? Podemos ver, acá aparece la mención 1 de 7 que tiene este documento. Bajamos, aquí aparece México de nuevo, aquí nuevamente México, y así podemos ir buscando. Le quitamos el filtro para volver a los 30.000 documentos, y algo que me parece que es una de los grandes avances que tiene Pinpoint, en este caso habrán notado que son documentos, vamos a traer por ejemplo en el caso de Fidel Castro, que son documentos que están tomados de máquina de escribir, ¿no? Que no son de procesador de texto de computadora, como en las últimas décadas, sino que esto es probablemente escaneado de un texto original de una máquina de escribir o de una fotocopia de una máquina de escribir. Se fijan, detecta bastante bien este tipo de fuente tipográfica, pero lo interesante es que esta lectura de caracteres ópticos que tiene Pinpoint también sabe leer textos escritos a mano. Acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos Fidel Castro, porque buscamos Fidel Castro, pero si bajamos, un dato importante es que Pinpoint entiende que cuando hablas en un mismo archivo de Castro, entiende que se refiere al mismo Castro, entonces también lo marca por las dudas, nosotros sepamos que se lo menciona de otra manera, pero quería mostrarles esto, que si se fijan en este punto, está marcado Castro, y está escrito por digamos, es una fuente tipográfica escrita a mano, digamos. Aquí abajo lo mismo, Fidel Castro. ¿Esto para qué nos serviría? Si nosotros encontramos cartas escritas a mano, que podrían ser de nuestros abuelos o de alguna fuente periodística que nos resulte útil para una investigación, para un trabajo en el que estamos involucrados, sabemos que podríamos cargar esas cartas y Pinpoint no solo nos las va a pasar a PDF de forma automática, sino que también lo va a poder leer y va a poder transcribir eso que nos aparece, digamos. Aquí, por ejemplo, Anticastro nuevamente interpreta que se refiere al mismo Fidel Castro del filtro. Yo regreso aquí simplemente para mostrarles que aquí nos aparece Fidel Castro. Podríamos buscar, si quisiéramos, documentos en los que aparezcan Fidel Castro y Robert Kennedy. Ya son menos, son 175. Son los 175 archivos en los que aparecen tanto Fidel Castro como Robert Kennedy. Sí, ¿hay una pregunta por allí? Pensé que había una pregunta. Ahí Jorge pregunta, ¿cómo se determinan los filtros? La misma herramienta determina qué es un nombre y qué es una organización, por ejemplo. Así es, Jorge, pero también recordemos que tenemos nuestra barra de búsqueda en la que podríamos hacer nosotros unas búsquedas mucho más personalizadas y muchísimo más concretas. Lo que hace Pinpoint es simplemente usar esos 3 filtros básicos de búsqueda, básicos para cualquier tipo de investigación, que son los nombres que están mencionados, las organizaciones y los lugares. Ahora bien, yo aquí simplemente les mostré ejemplos. Estos son archivos de texto, como pueden estar viendo ustedes. Lógicamente están escaneados, pero no dejan de ser
archivo de texto. En este caso, como pueden ver, también aparecen texto escrito a mano. Pero, ¿qué pasa con las imágenes? Lo que tienen las imágenes es que nosotros, al cargarle un JPG, por ejemplo, Pinpoint automáticamente nos lo pasa a PDF y empieza a formar parte de nuestra colección de documentos. Si ese JPG tiene alguna palabra destacada, seguramente la va a saber detectar este lector óptico de caracteres. Y con los audios, lo que hace es, nosotros le cargamos un audio y nos lo pasa automáticamente a un PDF con el audio transcripto, con el audio desgrabado. Un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, los audios de los Afghanistan Papers. Acá, por ejemplo, podemos elegir esta transcripción. Y nos va a aparecer algo así. Esto es un audio que ha sido transcripto, son 35 páginas de transcripción. Y nosotros podríamos elegir cualquier parte de este archivo de audio, por ejemplo, del minuto 3, segundo 5 al minuto 3:11, le damos play, y no sé si se va a alcanzar a escuchar, pero aquí tenemos para reproducirlo, y lo vamos a poder escuchar mientras lo estamos leyendo, ¿no? Bueno, no sé si se escucha, les pido disculpas si no se escucha, es por una cuestión de el problema de la computadora, pero uno lo puede escuchar bien. Y la gran pregunta que ya estoy viendo que alguien hizo allí por el chat, que me parece que es completamente válida, es ¿qué tan bien o tan mal funciona en castellano? La respuesta es que funciona bastante bien, nos desgraba en castellano, y no solamente eso, sino que tenemos la posibilidad de descargar esa transcripción para tenerla con nosotros en un archivo de texto plano, en un TXT. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Yo aquí tenía, estos son discursos del presidente Alberto Fernández. Por ejemplo, Fernández sobre la reunión social en Olivos, en Argentina. Hace algunos meses hubo mucho lío, se armó mucho lío, porque en plena cuarentena estricta se descubrió que el presidente le había festejado el cumpleaños a su mujer, a Fabiola Yáñez, y eso, bueno, generó un gran terremoto político en mi país. Y él salió a dar una conferencia de prensa. Yo simplemente tomé el MP3 de esa conferencia de prensa, es decir, de YouTube, y lo cargué aquí a Pinpoint. Y aquí lo tengo completamente desgrabado. Si se fijan, está bastante bien la desgrabación. Si nosotros quisiéramos, nos vamos a la parte superior derecha, a estos 3 puntitos, al menú, y nos vamos a Download Transcript o descargar transcripción, y ya la tenemos con nosotros a toda esta transcripción. Algunos consejos que yo suelo dar con respecto a la transcripción de audios de Pinpoint, que a mí me parece que es importante destacarlo, porque sé que muchos periodistas usan mucho Pinpoint para desgrabar sus entrevistas. Siempre recomiendo que intenten que al momento de grabar entrevistas estén en un lugar con poco ruido ambiente, para que se escuche bien. Siempre, de hecho, con los teléfonos móviles de hoy, las aplicaciones para grabar voces son bastante buenas, graban en bastante buena calidad. Un teléfono de gama media ya graba muy bien, y que no haya mucho ruido ambiente, porque así la transcripción va a ser mucho mejor, mucho más específica y mucho más concreta. Pinpoint hasta hace algún tiempo funcionaba muy bien en inglés, y en otros idiomas recién estaba comenzando, pero este año, a partir de la carga mayor de documentos de otros idiomas, ya está funcionando mucho mejor. Y de hecho, en castellano es uno de los idiomas en los que mejor funciona, de acuerdo a lo que nos dicen algunas personas que lo están utilizando. Y hay muchos periodistas que están utilizando Pinpoint. Ahí voy a hacer un repaso. Si me permite, les quiero mostrar allí. Voy a volver a compartir pantalla para mostrarles. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí vi que había una pregunta en el chat que me gustaría responder. Hay varias en realidad. Elsa pregunta, ¿cuánto tiempo toma para transcribir y cómo le va con el español? Bueno, toma unos minutos para la transcripción, no lleva mucho tiempo. Fernanda dice, esa es la única función a la que le estuve picando y está bastante buena. Bueno, genial. Oscar pregunta, ¿qué aplicación para grabar el celular te ha funcionado mejor para Pinpoint, fuera de los sonidos ambientales y el ruido externo? Eso depende de
digamos, del contexto, Oscar. Yo generalmente para grabar entrevistas utilizo la app que me viene por defecto en el teléfono y me funciona muy bien. Ahora, cuando yo, por ejemplo, grabo un audio en el que quiero, no sé, un audio para algún podcast, por ejemplo, yo utilizo un micrófono que es Yeti, lo tengo por aquí, a ver si se alcanza a ver, ahí, uso Yeti, y uso un programa que se llama AudioMás, es audiomás.co, que es de código abierto, tiene todas las funcionalidades y la verdad es que grabo muy bien y me permite hacer, por ejemplo, algunos efectos como la reducción, la cancelación de ruido y ese tipo de cuestiones, pero estoy hilando un poquito fino. Yo recomiendo cualquier app que venga con un celu y esté bastante bien. El mejor consejo que te puedo dar es que sea en un lugar que no tenga mucha reverberación y que haya poco ruido ambiente. Porque uno se tienta, por ejemplo, a hacer entrevistas en bares o lugares públicos en los que hay mucho ruido y eso se complica al momento de las transcripciones. Bueno, finalmente les quiero compartir aquí algunos ejemplos del uso de Pinpoint, que está el caso de Ana Logro Pérez, que bueno, ha utilizado Pinpoint en su caso al cargar, es una periodista de El País de Uruguay, que cargó documentos del Ministerio de Defensa Nacional que había hecho públicos y compartió en un hilo de Twitter los resultados de algunas cosas que ella había encontrado. María Reza, que es una periodista filipina, utilizó Pinpoint para una investigación en Rappler, el sitio en el que ella es editora. Ella también tiene un newsletter que se llama Brave New World. Y si les suena su nombre, María fue recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Así que bueno, fue realmente un trabajo, es un trabajo extraordinario el que está haciendo María Reza. Aquí tenemos, este es un ejemplo de Hearst Group de Connecticut, que examinó, en este caso, en este informe, examinó documentos de más de 100 casos civiles que habían estado abiertos durante 70 años, que involucraban a personas relevantes, entonces publicaron un informe muy interesante. Llegado a este punto, es como que me parecería válido que se estén preguntando algo que es, ¿por qué si se supone que Pinpoint es privado, por qué nos estás mostrando ejemplos de personas? ¿Cómo saben ustedes que estas periodistas utilizan Pinpoint? Bueno, la respuesta es porque son los propios periodistas los que revelan que están usando Pinpoint. De otra manera no tenemos otra manera de saber. De hecho, tiene un botón de feedback Pinpoint para hacer comentarios, para mostrar para qué le resultó útil, que eso le llega directamente al equipo de desarrollo de Pinpoint para mejorar la herramienta. Y bueno, y muchos periodistas, a partir de compartirles estas, digamos, estas experiencias y esta herramienta, comentan que lo han estado utilizando y nosotros con su autorización los compartimos en estas presentaciones. Un ejemplo de mi país, de Argentina, es esta crónica de Gabriela Figueroa, que escribió para la revista Crisis, que era sobre cómo estaba atravesando la segunda ola de coronavirus en el invierno pasado un hospital público de Buenos Aires, de Moreno, y ella comentó que había estado utilizando Pinpoint para la desgrabación de las entrevistas porque tenía un deadline muy estricto, no llegaba, y gracias al uso de esta herramienta ella pudo bueno, entregar a tiempo, y así hay como varios ejemplos más. Aquí estoy, voy a leer algunas preguntas, perdón. Catherine pregunta, ¿hay alguna forma de que pueda hacer copy-paste? Me aparece siempre en PDF. Buena pregunta. Simplemente lo que hay que hacer cuando nos aparece la transcripción en PDF es ir a la parte superior derecha, clicar en el menú, en esos tres puntitos, poner Download Transcript o descargar transcripción y nos los va a descargar en formato TXT. Y el formato TXT es texto plano. Allí puedes hacer copy-paste todo lo que quieras. ¿Qué aplicación? A ver, José, ¿es posible mover los elementos de una colección a otra? Se pueden cargar, pero no, creo que no se pueden mover. José, cuando he tratado de transcribir audio, me transcribe perfecto, solo que en PDF no me permite hacer... Ahí está, perdón. Ahí ya respondimos eso. Bueno, hay algunos otros ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, Quinto Elemento lo utilizó, este es algo que me compartió una colega de México, que Quinto Elemento lo utilizó para un informe del caso Overdrecht,
utilizó Pinpoint y luego el País de Madrid levantó esa investigación por su relevancia. El Boston Globe también utilizó Pinpoint para varias de sus investigaciones, sobre todo de la policía de Boston. Verificado, para lo que utilizó verificado Pinpoint fue para transcribir discursos del presidente de López Obrador y para hacer fact-checking en vivo, que le resultaba mucho más rápido, es decir, tener la transcripción y poder analizar cada parte. Eso me parece que es un uso muy interesante de la combinación de inteligencia artificial y periodistas, porque el chequeo lo hacían los periodistas gracias a las facilidades que ofrecía una herramienta como Pinpoint. Si quieren conocer un poco más de estas alianzas, de este tipo de herramientas, yo les recomiendo, así como les hablaba al comienzo del sitio de News Training, que allí tenemos cursos para hacer de forma gratuita, dentro de ese sitio hay varios cursos muy interesantes con respecto al aprendizaje automático, a la inteligencia artificial, a los distintos enfoques del aprendizaje automático, que nos van a servir como para comprender un poco más en profundidad todas estas cuestiones que son realmente, creo yo, de las más valiosas al momento de aplicar tanto en el presente como para los próximos años en el periodismo. Me gustaría, porque estoy viendo que son las 1:15, me gustaría saber si hay allí alguna que otra pregunta, así podemos charlar un poco más para que me cuenten sus experiencias. Y Quetzalí, tú me dirás si vamos bien de tiempo, así que me gustaría escucharlos. Vamos súper bien de tiempo, José. Entonces, bueno, invito a las personas si quieren abrir también sus micrófonos y comentar algunas de sus preguntas para que José pueda ir respondiendo. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda específica que quiera compartir? Yo tengo una, José. Hola, soy Mariana, estoy acá en Guadalajara, en México. Y empecé a usarlo apenas muy poco y quería preguntarte si hay la posibilidad de saber cuántas veces se menciona el nombre de una persona o de una institución en un solo documento, como para tener la lista de cuántas veces en total se menciona esa persona o institución en varios documentos, como saber cuántas veces en uno, pero también cuántas veces en varios. Perfecto. Lo que recomiendo hacer en ese caso, Mariana, es que si te interesa en un único documento, crees una nueva colección de documentos con ese único documento y allí va a aparecer, por ejemplo, el nombre de una persona va a aparecer digamos, con un número 1 porque va a aparecer en ese único documento. Pero una vez que cliqueamos allí y nos aparece, digamos, el lugar en el que sale mencionado, en la parte superior derecha nos va a aparecer la cantidad de veces que está mencionada y nosotros simplemente tenemos que ir hacia las distintas menciones al momento de analizarlo. Y después, si queremos hacer lo mismo, pero en varios otros documentos, simplemente elegimos el que nosotros queremos y nos aparece allí la cantidad de veces que menciona esa persona en ese único documento. Caro pregunta, ¿qué tan seguro es alojar los documentos y audios en el transcurso de la información? Bueno, es buena pregunta, Caro. Con respecto a la seguridad, es muy seguro porque son documentos privados, son colecciones a las que únicamente nosotros podemos acceder, salvo que querramos compartir esa colección específica, simplemente dándole share y tenemos que especificar a qué persona se la queremos compartir. Esa otra persona va a poder acceder. Ahora bien, como ocurre, como decía hace un rato, con todas las cuestiones de seguridad informática, depende mucho de nosotros dónde tenemos abierto Pinpoint, si es un lugar seguro, si quizás estamos en una redacción en la que otra persona puede acceder a nuestra computadora, a nuestro usuario. Por eso la recomendación siempre es, bueno, si vamos a cerrar, tener a mano la clave, cerremos las sesiones y en muchos casos sirve la doble verificación, como les decía hace un rato, creo que es la forma más útil. ¿Nos pueden compartir algunos consejos de seguridad? Bueno, es un poco eso lo que yo hablaba. Hay gente más paranoica que otra, como sabrán. Pero yo creo que
un buen consejo es, esto está completamente por fuera de esta charla, pero tener un administrador de contraseñas suele ser muy útil, porque obviamente que uno desconfía de las personas, pero también tiene que desconfiar en uno mismo, porque uno se puede olvidar de sus contraseñas y quizás no es muy seguro tenerlas anotadas en algún papel o algo, salvo que lo tengamos muy bien escondido ese papel. Un administrador de contraseñas lo que nos va a hacer es, nos va a permitir tenerlas todas en un mismo lugar bajo una sola llave maestra, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso es muy, muy relevante. Yo les recomiendo esas cosas que nosotros no queremos, que son parte de nuestra privacidad, que son casitas de correo y ese tipo de cosas, implementemos el mismo tipo de control y de seguridad para herramientas como Pinpoint. ¿Alguna otra pregunta por allí? Yo tengo Bueno, otra no, por chiquita. favor. He Sí. visto que a veces meto un documento y no aparece un nombre específico de una persona, pero luego me pongo a buscar en el documento como de forma manual y veo que sí está el nombre. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Como qué errores podría estar haciendo como para que no aparezca el nombre que yo veo de forma, o sea, por fuera? Perfecto. Sí, eso puede ocurrir porque el detector óptico de caracteres no lo encontró y por eso remarcamos siempre que es un trabajo en conjunto de la persona, digamos, del periodista humano y de la inteligencia artificial. Son, como digo, no es que sea un error, sino que son cosas que pueden ocurrir. Y cabe destacar que siempre tenemos como nuestro propio buscador interno para hacer búsquedas manuales y no automáticas. Son simplemente filtros los que nos ofrece Pinpoint para ahorrarnos tiempo. No nos crea, digamos, no nos hace la investigación por nosotros, es simplemente una especie de asistente de algoritmos y de pura tecnología de inteligencia artificial. Les quiero comentar, antes de continuar allí con algunas preguntas, que les acabo de compartir en el chat un form muy sencillo de 3 o 4 preguntitas que nos sirven a nosotros para mejorar nuestro trabajo. Y una vez que lo completan, allí está el archivo de doc en el que están los links, tanto para registrarse en Pinpoint, como para que prueben por su cuenta QuickDraw, que estoy seguro que van a dibujar mucho mejor que yo. Está ahí, pregunta si está el link de Perspective, está allí, está en el archivo. Está también Dear Diary, si quieren escribir un poco de música, y también para ingresar a GNI Live Trainings, para conocer un poco más, hacer estos cursos. Van a encontrar también mi contacto. Mi correo electrónico por si quieren conocer un poco más de estas herramientas. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme, valga la redundancia, para ver de qué manera les puedo ayudar. Gracias, José. También aquí Irma levantó la mano. Irma, ¿querías preguntar algo? Adelante. Sí, gracias, Quetzalí, gracias, José. Oye, yo no he utilizado la herramienta, para mí habría sido fabulosa desde hace 2 décadas, porque he trabajado siempre con expedientes judiciales y literal analizado cuartos completos de documentos. ¿Cómo cargas el documento? ¿Tiene un escáner propio, el Pinpoint, cuando son el documento físico? Claro, cuando es el documento físico, lo que es muy buena la pregunta porque, Irma, porque eso no lo aclaré, así que me hiciste recordarlo. Es que yo Cuando es un recordé cuando documento llegué con un expediente a la imprenta, al escáner, y me dijeron, esto te lo tengo en semanas. Sí. Todavía no cuenta con un escáner propio, Pinpoint, pero lo que podríamos hacer, y de hecho me has hecho acordar que muchas veces hay alguna fuente a la que accedemos, fuente bibliográfica me refiero, pero que no podemos llevárnosla con nosotros. Puede ser un expediente judicial, puede ser un libro, puede ser un artículo científico que no podemos llevar a nuestras casas. Lo que yo recomiendo hacer para resolverlo rápido es tomarle fotografías con nuestro móvil a esas páginas, a esos textos, y cargarlos como JPG. Eso va a ser mucho más rápido. Y en el caso de un expediente judicial que se necesita como cierto rigor, ahí sí te recomendaría la versión old school, que es la del escaneo tradicional,
cosa de tener esos archivos en JPG ya en nuestro poder, y los cargamos y automáticamente nos los pasa de JPG a PDF para que Pinpoint pueda leerlos también. Entonces todavía me has roto mi corazoncito, todavía esa no me la resuelve. De verdad Sí, es que es sí, muy sí, es una cuenta complicado. pendiente. Temas Es una cuenta judiciales, pendiente. la cobertura, sí. Además, bueno, sé que hay todo un debate sobre si hay que digitalizar los expedientes y esas cuestiones. Yo todavía veo en mi ciudad a los abogados, los que trabajan en tribunales, así con las fojas enormes haciendo peso, y uno diría, si tuvieran un Kindle, sería todo tan fácil, tan sencillo, pero bueno, tendrán sus buenas razones. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Quetzalí, no sé si hay alguna otra pregunta por allí. No, José, también ya estuve checando el chat y creo que no. Entonces, bueno, nada más invitaríamos a todas las personas que se conectaron a que por favor abran la encuesta que nos compartió José para que ahí podamos responder. Y por correo electrónico, una vez que ya tengamos la grabación y demás, podemos hacerle llegar los demás elementos que también nos compartió José para este taller. Entonces, si no hay más preguntas, podemos terminar por acá. Aquí está Frida, alzo la mano. ¿Tienes una pregunta, Frida? Hola, sí, muchas gracias, José. Ya estaba mandando un mensaje, pero creo que lo mandé directo, disculpa. Estaba revisando justamente pues la herramienta de Pinpoint y nada más, pues, o sea, ahora sí que con todos los tipos de documentos que se pueden subir, pues sí se me da una idea. Pero, por ejemplo, de las páginas web, o sea, ¿tú conoces algún ejemplo pues para este análisis? O sea, de las veces que aparece o algo. Es que ese sí me llamó la atención de cómo podría funcionar, pues cargar una página HTML, ¿no? O sea, eso sí, como que me Perfecto. voló un poquito el cerebro. Gracias. Bueno, Frida, te hago una consulta, ¿no? Y la hago extensiva al resto. De ejemplo, no sé si ustedes vieron una película de David Fincher que se llama Red Social, que cuenta la historia de Facebook. No sé si la recuerdan, si alguno la ha visto. Sí, yo sí la he visto. Bueno, genial entonces, porque se va a comprender mejor el ejemplo. Yo lo que hice fue, esa película está basada en un libro de Ben Mesrich, que se llama Millonarios por Accidente, y que una de sus principales fuentes fue justamente el expediente judicial, digamos, de esta suerte de acuerdo que hubo entre Mark Zuckerberg con su ex amigo Eduardo Sabarin y los gemelos Winklevoss. Para mí siempre me gustó esa historia porque desde la primera vez que le sentí nombrar, yo había leído un artículo de la revista Rolling Stone en el que comentaba toda esta disputa legal. Y siempre la consideré como una especie de drama moderno shakespeariano, ¿no? Porque hay traiciones, hay una mente maestra, está muy clara el villano, pero nadie tiene muy en claro quiénes serían los buenos o quiénes son los héroes, porque algunos se identifican con Zuckerberg y otros lo considerarían el villano. Bueno, entonces yo lo que pensé fue, como Mark Zuckerberg no quiso hablar para ese libro en el que se basa la película, la única manera que tenían de reproducir o de recrear, mejor dicho, esas escenas, fue basándose en esa información de las disputas legales. Y me pregunté hace un tiempo, ahora quiero compartirles pantalla, pregunté hace un tiempo si existiría la información en la que se basó ese libro. Y estaba pública, justamente la había publicado un estudio de abogados estadounidense que tenía como en su base de datos casos resonantes, y los tenían como ejemplos, ¿no? Como para... ahí está. Los tenían como ejemplos de casos famosos, históricos, que sentaron precedentes, era como todo apuntado como a abogados jóvenes y estudiantes, etc. La cuestión es que lo encontré y era un HTML, entonces yo lo que hice fue descargar ese HTML y la cargué en Pinpoint para ver si, porque era un archivo muy largo, digamos, era una página muy larga, para ver si efectivamente aparecían algunos nombres. Y si se fijan, aquí obviamente todos los nombres acá aparecen en orden alfabético, y aparece uno
porque es un único documento, no quiere decir que aparezcan una vez, pero acá están todos los protagonistas de esa disputa legal, ¿no? Obviamente que nos va a aparecer Eduardo Saverin, nos va a aparecer Mark Zuckerberg, aquí en algún lugar. Por ejemplo, cliquemos en Mark Zuckerberg y podemos encontrar, y así se ve una página HTML en este caso, ¿no? Y vamos bajando, hay No estamos 82 viendo en tu menciones. pantalla, perdón, Pantalla. José. Ah, perdón, no se ve. Ahí, ahora comparto nuevamente. Les pido disculpas. Menos mal que me avisaron. Ahí vuelvo a compartirles. A ver si se ve. Ahora está silenciado, creo. Si no te escuchamos. Y ya no te Ahora, vemos. Ya no vemos tu pantalla de nuevo. ahora sí, ya debería verse bien. Ahí ya estamos viendo y te escuchamos. Excelente, excelente. Simplemente porque tengo muchas pestañas abiertas y algunas tengo sonido, no quiero generar eco, les pido disculpas. Pero les decía que encontré la página, la cargué, y aquí ya en los filtros nos aparecen los nombres de los protagonistas de esta historia en orden alfabético. Por ejemplo, nos aparece aquí Eduardo Saverin, está Cameron Winklevoss, que es uno de los gemelos, Mark Zuckerberg, pero si, por ejemplo, elijo uno de estos nombres, elijo Cameron Winklevoss, así se ve una página web que yo la cargue, por ejemplo, ¿no? Aquí está todas las de grabación. Esto está tomado de un archivo HTML. Si se fijan aquí arriba, es un archivo HTML.pdf porque nos lo pasa automáticamente a PDF, ¿no? De hecho, aquí se ve claramente que esto está tomado de un sitio web y lo que hace es leernos todo el expediente del caso. Esto es algo que fue de interés personal, no tenía ningún propósito periodístico, pero quería ver cómo podría reinterpretarse esa película si hubiera sido otra persona la que tomaba esta historia y creaba su propia narrativa, ¿no? Porque remarco esto, yo creo que tiene como muchas aristas el caso de Facebook para analizarlo, ¿no? Y aquí, así se ve una página web, un poco yendo a la consulta que me hacías. Muchas Ahí gracias. estamos. No, por favor, espero que haya quedado claro. Bueno, Bueno, gracias pues entonces. gracias a ti, José. Muchísimas gracias. Sí, bueno, si quieres terminar ya el taller y ya ahorita paso a dar cierre. No, por favor, les agradezco mucho, simplemente eso. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por la atención. Espero que hayan podido allí descargar el archivo y será hasta cualquier nuevo encuentro. Fabuloso, muchísimas gracias, José. Entonces, le invito a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este taller, si quieren poner su camarita para tomarnos una fotito de que este taller ocurrió, entonces, y nos pueda quedar como para las memorias del foro. Listo, como somos varios, voy a tomar 2 capturas. Voy con la primera, entonces es momento de poner su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Genial, va la segunda. 1, 2, 3. Fabuloso, muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Seguimos con las actividades del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales. Nos seguimos viendo. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.